Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer estas espectaculares roscas de anís. Requieren de pocos ingredientes y son de muy fácil elaboración. Créeme cuando te digo que tus comensales te lo van a agradecer. Los ingredientes, juntos con sus cantidades, te los dejaré apuntado como siempre suelo hacer aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo. Pero también si gustas, le puedes hacer una captura a la siguiente imagen. Una vez tengas todos los ingredientes listos, comenzaremos agregando el agua en un recipiente y cuando éste hierva agregaremos el anís. Luego la apartaremos y dejaremos que repose. En otro recipiente colocaremos 500 gramos de harina más media cucharadita de sal y los 100 gramos de azúcar. Como puedes ver, mezclamos con una espátula dejando un agujerito en el centro, donde vamos a agregar la levadura, que son 7 gramos de levadura seca. Luego vamos a verter nuestra agua de anís que previamente hemos preparado. Esta tiene que estar templada, ojo, no caliente. Agregaremos también 30 ml de aceite de oliva o el de tu preferencia, más un huevo que este tiene que estar a temperatura ambiente. Nos ayudaremos de una espátula para mezclar nuestros ingredientes. Cuando ya no nos sea posible, lo que haremos será vaciar nuestro preparado para nuestras roscas de anís en una superficie limpia. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal y activa la campanita para que cuando suba contenido nuevo, YouTube te notifique. Amasaremos hasta que la masa se despegue de nuestras manos. Esto te va a llevar alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Como podrás apreciar, no es para nada complicado hacer estas deliciosas roscas de anís. Cuando la masa ya se nos haya despegado de las manos, haremos una bolita. Te va a quedar una masa muy elástica y manejable. La colocaremos en un recipiente. Lo siguiente que haremos será agregar un chorrito de aceite sobre nuestra masa y esparcirla. Todo esto para que no se nos vaya a resecar. Seguidamente cubriremos con un papel film transparente y dejaremos que repose en la parte más cálida de nuestra casa hasta que ésta doble su tamaño. El tiempo puede variar dependiendo de lo cálido que sea el sitio en el que te encuentres. Cuando nuestra masa haya doblado su tamaño, tal cual se puede apreciar, volveremos a colocarla sobre una superficie limpia. Quitaremos el aire a nuestra masa para hacer las roscas de anís y le daremos una forma cilíndrica. Esto nos va a facilitar a la hora de cortar y hacer las bolitas. Yo las estoy pesando cada una a 70 gramos. Esto es totalmente orientativo. Tú le puedes dar el tamaño que más sea de tu agrado, pero considero que ese tamaño es ideal. Como bien puedes apreciar, hacer estas deliciosas roscas de anís no tiene ningún misterio y son realmente fáciles de hacer. Una vez hayamos hecho las bolitas, las cubriremos y dejaremos que reposen durante 30 minutos. Lo siguiente que haremos será dar a las bolitas una forma cilíndrica. Estiraremos la masa dejándola de un tamaño aproximado entre 17 a 18 centímetros. Luego, con la ayuda de un cuchillo, vamos a cortar por el centro. Abriremos, tal cual se puede apreciar, y colocaremos el cuchillo en la punta. Luego, como bien puedes ver, vamos a entrelazar la masa hasta el final. Luego presionaremos cuando lleguemos al final, tal cual se puede ver. Giramos, abrimos y introducimos por ese huequito y ya tendríamos la rosquita hecha. Mirad qué bonita nos han quedado. Las colocaremos sobre un papel para hornear y dejaremos que reposen hasta que ésta doble nuevamente su tamaño, unos 30 minutos aproximadamente. Luego vamos a batir un huevo y con la ayuda de una brocha vamos a pintarlas. Esto le va a dar ese color tan bonito que pudiste ver al principio. Lo siguiente que haremos será llevarlas a un horno precalentado a 200 grados, cocción arriba y abajo durante 15 minutos aproximadamente. Pero recuerden que la cocción puede variar dependiendo de cada horno, pero en cuanto veas que están así de doraditas, ya las puedes retirar. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tanto el vídeo como la receta haya sido de tu agrado. Y si es así, no olvides compartirlo en tus redes sociales con amigos y amistades para que más personas puedan degustar y poder hacer estas deliciosas roscas de anís. Y como suelo decirte siempre, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.